A mediados del siglo XVI fue una época auspiciosa para la familia Médici de Florencia. En 1537, Cosimo de Médici se convirtió en el segundo duque de Florencia. Más adelante en su reinado, adoptaría el título más grandioso de Gran Duque de Toscana. Su ascenso en 1537 ocurrió solo unos años después del final del papado de su primo, el Papa Clemente VII. El tiempo de Clemente como jefe de la Iglesia Católica Romana siguió muy poco después del de otro Papa Medici, León X, obispo de Roma, de 1513 a 1521. Mientras tanto, 4 años antes de que Cosme se convirtiera en duque de Florencia, otra Medici, Catalina, se había casado con el príncipe Enrique de Francia. Enrique se convirtió en rey de Francia en 1547, lo que significaba que Catalina de Médici ahora era la reina consorte de uno de los grandes reinos de Europa. 3 de sus hijos gobernarían Francia. Otra Médici fue la madre de la dinastía Borbón, la familia real de Francia durante los siglos XVII y XVIII. Duques, papas, reinas, reyes. Este era el estatus de la Casa de Médici en el siglo XVI. Y, sin embargo, lo curioso es que, en muchos sentidos, el apogeo de esta familia inmensamente importante en realidad se dio en el siglo XV, cuando la Casa de Médici patrocinó el Renacimiento en la ciudad de Florencia. Pocas dinastías han tenido tanta influencia en la historia. Esta es la historia de los Médici de Florencia, desde sus humildes orígenes hasta convertirse en una de las familias más poderosas del mundo. La familia Médici remontaba sus orígenes a Cafaggiolo en la Toscana, en el centro norte de Italia. Esta era una comunidad agrícola situada a unos 20 kilómetros al norte de la ciudad de Florencia. El nombre Médici es interesante. La Alta Edad Media fue el periodo en la historia de Europa cuando los apellidos comenzaron a usarse ampliamente. Antes de esto, las personas tenían un nombre de pila cristiano y generalmente se les asociaba con el lugar donde vivían. Así que, por ejemplo, una persona podría llamarse Tomaso de Milán o Jean de París. En los siglos XII y XIII surgieron los apellidos ocupacionales que describían la profesión de una persona. Medici, como parece bastante claro por la palabra, deriva de médico o medici, que significa un médico. Esto sugiere que uno de los primeros miembros de la familia era un sanador o doctor de algún tipo, aunque nunca se ha encontrado evidencia de quién pudo haber sido. En cualquier caso, el conocimiento médico era tan limitado en ese entonces que cualquier miembro de la familia que fuera médico habría sido un practicante de la medicina popular en lugar de la medicina científica. En términos más generales, la familia claramente era de origen campesino originalmente. Sin embargo, evidentemente estaban prosperando, y para el inicio del siglo XIV tenían suficiente dinero como para empezar a prestar parte de él con intereses. Esto ocurrió justo cuando la República de Florencia, uno de los muchos pequeños estados-ciudad de Italia, comenzaba a surgir como el principal centro comercial y de intercambio en la Toscana, eclipsando a sus principales rivales, las ciudades de Pisa y Siena. Los Médici pronto se convertirían en una de las grandes familias bancarias de la ciudad. El ascenso al poder de la familia Médici ocurrió en una época y un lugar que eran tanto brillantes como brutales. La Alta Edad Media, el período de la historia que abarca aproximadamente entre los años 1000 y 1300, fue una era en la que la sociedad europea se desarrolló enormemente desde un punto de vista económico, político y cultural. Italia fue una de las regiones clave involucradas en este progreso, en gran parte debido a sus poderosas ciudades comerciales como Venecia, Florencia, Génova y Pisa, cada una de las cuales mantenía un importante comercio alrededor del mar Mediterráneo. Los gobiernos aquí se estaban volviendo más poderosos y eficientes. Los niveles de alfabetización estaban creciendo en las ciudades y pueblos, y las universidades comenzaban a aparecer en lugares como Bolonia y Pisa. Mientras que las primeras grandes obras de la literatura del Renacimiento también estaban siendo escritas, notablemente la Divina Comedia del florentino Dante Alighieri, escrita a principios del siglo XIV.
Pintores como Giotto también estaban comenzando a revolucionar el arte europeo. Pronto, los primeros eruditos humanistas de la nueva era comenzarían a dispersarse por Europa para buscar los escritos perdidos de los griegos y romanos en las bibliotecas monásticas del continente. Sin embargo, al mismo tiempo, Italia podía ser un lugar brutal. La península estaba dividida en docenas de ciudades-estado, siendo las principales los estados pontificios que controlaban gran parte del centro de Italia, Nápoles en el sur y repúblicas como Florencia, Génova, Venecia y Milán en el norte. La política de estos lugares se estaba volviendo cada vez más violenta. Mercenarios militares conocidos como condottieros tomaron el poder en lugares como Milán y las ciudades-estado se hacían la guerra entre sí por tierras y poder. Por encima de todo esto, hubo una terrible hambruna que asoló Europa entre 1315 y 1317, seguida por la llegada de la peste bubónica, la peste negra, 30 años después. Fue en este contexto de violencia y muerte, coexistiendo con la renovación cultural y la vitalidad, que los Medici ascenderían al poder en Florencia. Los primeros miembros de la familia Medici de los que tenemos conocimiento aparecen en la primera mitad del siglo XIV. Para entonces, varios miembros de la familia ya se habían mudado a Florencia y estaban involucrados en el sector bancario allí. La banca italiana fue innovadora en la Alta Edad Media, con bancos que surgieron en las ciudades-estado y que prestaban dinero a los comerciantes, además de facilitar el comercio a larga distancia, utilizando letras de crédito y conexiones con banqueros de otras ciudades. Averardo de Medici fue uno de esos banqueros Medici de la época. Es evidente que ya era próspero en la década de 1350, aunque la familia aún no tenía el tipo de riqueza que llegaría a crear en el siglo XV. En la Florencia de finales de la Edad Media, la riqueza bancaria de este tipo se traducía en la capacidad de involucrarse en la política de la ciudad. Y no es sorprendente que otro miembro de la familia Medici, Salvestro, haya servido como gonfaloniero en Florencia. Este era un puesto como jefe del Consejo de la República, similar al de un alcalde de la ciudad-estado por un año. Él estuvo implicado en una lucha controversial entre los ciudadanos más ricos de Florencia y los artesanos, conocida como la Revuelta de los Ciompi, que comenzó en 1378 y se prolongó durante varios años a principios de la década de 1380. Es notable que, para el último cuarto del siglo XIV, la familia Medici, a pesar de su origen como una familia campesina rural más de un siglo antes, sentía que tenía más en común con los ciudadanos más ricos de Florencia que con las clases medias y pobres. Mientras Salvestro estaba atrapado en la revuelta de los Tiompiere, un primo suyo, Giovanni di Vici de Medici, estaba entrando en su edad adulta. Era uno de los hijos de Averardo de Medici. Su padre había muerto antes de tiempo y dejó a cada uno de sus hijos una parte de su riqueza y su negocio bancario. Aunque Giovanni no recibió mucho de esta herencia dividida, fue él quien lograría grandes cosas. Durante las siguientes décadas, Giovanni construyó astutamente su negocio y también unificó otras ramas de los negocios financieros de la familia bajo su control. De esta manera, en lugar de que los Medici fueran una familia extendida con varios miembros dedicados al préstamo de dinero, comenzó a surgir en Florencia un banco de los Medici claramente reconocible. Giovanni lo expandió exponencialmente en las décadas de 1390, 1400 y 1410. Fue un período en el que no faltaban oportunidades para ganar dinero, ya que las ciudades-estado italianas estaban sumidas en conflictos, y la división dentro del papado que había llevado a que se estableciera un papa rival en Aviñón, en el sur de Francia, también estaba en marcha. Giovanni hizo dinero prestando capital a varias partes involucradas en estos eventos. El comercio también estaba floreciendo de nuevo después de los años de inactividad durante y después de la peste negra. Para cuando murió en 1429, ya había convertido el Banco Medici en una de las instituciones financieras más importantes de Italia. El negocio finalmente fue entregado a su hijo, Cosme de Medici. Cosme es recordado hoy como el gran patriarca de la familia Medici y su patrocinio del Renacimiento en Florencia y la Toscana.
pero él se apoyó en la labor de su padre, quien había hecho gran parte del trabajo pesado cuando se trataba de establecer la inmensa riqueza de la familia. Cosme de Medici nació el 27 de septiembre de 1389 en Florencia. Para la década de 1410, él ya estaba profundamente involucrado en el negocio de su padre. Por ejemplo, asistió al Concilio de Constanza en 1415, un importante concilio eclesiástico y político de la época que se celebró cerca de la actual frontera entre Suiza y Alemania. El objetivo era resolver el cisma papal entre los papas rivales en Roma y en Francia. El Banco Medici había formado lazos con el pretendiente papal, el Papa Juan XXIII. Sin embargo, en Constanza, el mundo católico en general rechazó su pretensión. Es una señal de lo importante que ya era Cosme para las operaciones del Banco Medici que lo enviaron a Constanza. Para la década de 1420, él ya estaba tomando el control del negocio familiar de su padre, quien murió en 1429 Michopiambos Gestos. A partir de entonces, Cosme combinó sus asuntos financieros con su ascenso en la política de Florencia y usó su creciente poder político para impulsar su negocio bancario. A diferencia de otras familias importantes de Italia, como la familia Visconti de Milán, Cosme no intentó establecerse como un gobernante aristocrático de facto ni como duque de Florencia. Dejó el gobierno republicano en su lugar y en cambio trató de controlarlo apoyando a miembros de su familia y aliados. Para ser elegidos para cargos superiores y dominar la señoría de la ciudad, un consejo de 9 personas elegidas entre los miembros de los poderosos gremios de artesanos, banqueros y comerciantes de la ciudad. De esta manera, Cosimo se volvió muy influyente sin gobernar Florencia directamente. Al mismo tiempo, no todo le salía como él quería, y familias rivales de banqueros y comerciantes florentinos, como los Palastrozzi, Albizzi y Pazzi, formaron una facción anti-Medici que intentó resistir el creciente dominio de Cosimo sobre la República. Cosimo era más que solo un banquero ambicioso y un jefe político. Era un hombre culto y un visionario. Durante su tiempo como jefe del Banco Medici y como el emergente primer ciudadano no oficial de Florencia, patrocinó el desarrollo artístico y cultural de su ciudad natal de una forma que repercutiría en toda Italia y luego en Europa. Había muchos precedentes para esto. Ya hemos visto cómo Florencia y la región de Toscana se habían desarrollado como la cuna del Renacimiento. Dante escribió la Divina Comedia aquí. Tanto Francesco Petrarca como Giovanni Boccaccio eran toscanos y son considerados, junto con Dante, como los 3 escritores que iniciaron el Renacimiento literario durante el siglo XIV. Boccaccio escribió el Decamerón, una colección de relatos cortos similar a los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer. Mientras que Petrarca, más que nadie, estableció la naturaleza del humanismo italiano, el nuevo enfoque hacia el estudio que se centraba en redescubrir textos griegos y latinos. Para cuando Cosimo nació, el renacimiento artístico y literario se estaba expandiendo en Florencia y una nueva generación de artistas como Lorenzo Ghiberti estaba ganando notoriedad en la ciudad. El padre de Cosimo fue un mecenas de esta obra. Él patrocinó a Ghiberti y fue influyente para asegurar que fuera seleccionado para producir las ornamentadas puertas de bronce que adornaban el baptisterio en el centro de la ciudad. Giovanni también tuvo un papel en la decisión de poner a Filippo Brunelleschi a cargo de desarrollar la inmensa cúpula que se iba a construir sobre la Catedral de Florencia. Cabe señalar, sin embargo, que la familia Medici no financió el proyecto de la catedral. Fue un proyecto cívico emprendido por el pueblo florentino en su conjunto. Cosimo siguió los pasos de su padre en lo que respecta al mecenazgo de las artes. Aunque empleó a varias docenas de artistas, escultores y arquitectos en diversos proyectos, 2 en particular destacan, Michelozzo y Donatello.
Michelozzo, fue contratado por Cosimo para diseñar el Palacio Medici, un elegante palacio urbano que se construyó durante casi 40 años en el centro de la ciudad y que sirvió de inspiración para muchos otros palacios en toda Italia en los siglos venideros. Donatello realizó numerosas obras para la familia Medici, pero la más conocida fue su estatua de bronce del rey israelita David. No hay registro de que Cosimo realmente haya encargado a Donatello que la produjera. Sin embargo, debió haberlo hecho, ya que la estatua terminó en el patio del Palacio Medici poco después de que fue terminada. Fue artísticamente significativa por ser la primera estatua desnuda exenta producida desde la época del Imperio Romano. La desnudez había sido mal vista en la época medieval por razones religiosas y las esculturas generalmente se colocaban en las paredes en lugar de ser exentas. Cosimo también financió a numerosos eruditos humanistas para que viajaran por Europa en busca de manuscritos de obras griegas y romanas perdidas conservados en bibliotecas monásticas y otras instituciones, o para viajar a Constantinopla, la capital del decadente Imperio Bizantino, para adquirir allí esos textos en griego. Los eruditos humanistas que fueron alentados en ese trabajo y que recibieron apoyo, en mayor o menor medida, por parte de Cosimo, incluyeron a Niccolò di Niccoli, Leonardo Bruni y Poggio Bracciolini. Todos estamos en deuda con su mecenazgo. Mientras trabajaba como escriba y erudito para Cosimo, Niccoli desarrolló una nueva forma de escritura caligráfica que facilitaba la lectura de textos escritos a mano. Hoy se le llama cursiva y aparece en todos los procesadores de texto. Cosimo fue exiliado brevemente de Florencia en 1433, después de que la facción anti-Medici dentro de la ciudad lograra convencer a sus conciudadanos de que él estaba volviéndose demasiado poderoso y representaba una amenaza para la República. Su destierro no duró mucho y regresó en 1434, después de que utilizó a sus propios aliados para revocar la votación. 5 años después, supervisó un gran consejo político y cultural en la ciudad, lo que demostró su ascenso como un banquero inmensamente rico y poderoso, así como su posición como una de las figuras más cultas de Europa. Durante siglos había existido un gran cisma entre la Iglesia Católica Romana Occidental y la Iglesia Ortodoxa Griega Oriental, gobernada desde Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Esto se debía a varios asuntos teológicos y políticos. Para el siglo XV, era imperativo que el gran cisma se resolviera para que la Iglesia Occidental pudiera acudir en ayuda del Imperio Bizantino, que estaba bajo amenaza del Imperio Otomano Turco. Se habían celebrado concilios tanto en Florencia como en Ferrara, en Italia, durante la década de 1430 para intentar lograr esto. Cosimo logró negociar un regreso a Florencia en 1439, donde se logró un avance importante para poner fin al gran cisma, lo que fortaleció la reputación de Cosimo en toda Europa. Finalmente, los acuerdos alcanzados en Florencia en 1439 fueron rechazados por los líderes de la Iglesia griega en Constantinopla y su ciudad cayó ante los otomanos en 1453. Sin embargo, el Concilio de Florencia en 1439 fue importante en más de un sentido. La comitiva griega incluía a destacados eruditos de la época, como Gemistos Pletón y Besarión. Estos hombres reintrodujeron nuevos elementos de la filosofía platónica y neoplatónica en Florencia en 1439. Con el tiempo, Cosimo financió el establecimiento de una academia platónica en la ciudad para promover el estudio de estas antiguas escuelas de filosofía griega. Aquí surge una pregunta. ¿Qué tan rico era Cosimo de Medici considerando que pudo patrocinar a decenas de artistas y eruditos, fundar escuelas y presidir importantes conferencias internacionales para reconciliar las iglesias occidental y oriental? Una declaración de su nieto Lorenzo de Medici da una idea de exactamente cuánto gastó la familia solo en su mecenazgo, en las artes, los proyectos de construcción florentinos, el mantenimiento de equipos de eruditos y la fundación de la Academia Platónica.
afirmó que la suma era de alrededor de 600.000 florines para el periodo entre 1434 y el inicio de la década de 1470, cuando Lorenzo se hizo cargo del negocio bancario. Ajustando por la inflación y considerando el complicado tema de las equivalencias monetarias, los historiadores financieros sostienen que esto equivale a poco más de 500 millones de dólares en el dinero actual. Y eso era solo su gasto en las artes. Es difícil tener una idea de su riqueza total, especialmente porque fluctuaba con el tiempo. Lo que está claro es que el banco se expandió mucho más allá de Italia bajo el liderazgo de Cosimo. Para la década de 1440, por ejemplo, tenía varias sucursales importantes al norte de los Alpes en ciudades como León, Ginebra y Brujas. La sucursal de Brujas era especialmente importante, ya que permitió a los Medici involucrarse en el lucrativo comercio textil en los Países Bajos. La familia incluso tenía una sucursal en Londres y prestaba dinero a varios grupos para luchar en las guerras de las Rosas. Sin embargo, durante las décadas de 1450 y 1460, esto resultó ser un exceso y la sucursal fue cerrada en la década de 1470. No solo se dedicaban a la banca. Los Medici se diversificaron en otras actividades económicas, destacando su participación en la lucrativa industria minera de alumbre, una sustancia que se utilizaba para teñir telas. Cosme de Medici murió a los 74 años de edad en 1464. Fue sucedido por su hijo Piero, pero él era un hombre enfermo que sufría de gota y a menudo estaba postrado en cama. Murió a los 53 años de edad en 1469, solo 5 años después de su padre. Desde una perspectiva puramente estratégica, la sucesión del nieto de Cosimo, Lorenzo, fue muy afortunada. Los 5 años de Piero al mando del banco no habían sido buenos. Había sido excesivo al exigir el pago de grandes préstamos, lo que provocó que los prestatarios a largo plazo incumplieran. Lorenzo era más astuto y era de la misma madera que su abuelo. Con el tiempo se hizo conocido como Lorenzo il Magnifico, Lorenzo el Magnífico. Nació el 1 de enero de 1449 y era bastante joven cuando sucedió a su padre como jefe del banco y de la familia. Durante los siguientes 20 años dirigió a los Medici en un periodo en el que pasaron de ser predominantemente una familia de banqueros, adquiriendo poder político dentro de la República de Florencia hasta convertirse en un actor importante en las luchas de poder de toda Italia, formando alianzas con papas y estados extranjeros y volviéndose contra otros. Lorenzo también era sumamente inteligente, un escritor y poeta consumado, y un mecenas de las artes como su abuelo, de excelente gusto. Lo que resulta aún más sorprendente de los logros de Lorenzo y de la manera en que se ganó el nombre de Il Magnífico es que murió muy joven. Desde sus 20 y tantos años, sufría de graves problemas de salud y finalmente moriría a los 43 años de edad. Según lo que creen los historiadores médicos, pudo haber sido acromegalia, una condición en la que el cuerpo produce demasiada hormona del crecimiento. El mecenazgo de Lorenzo en las artes tiene un elemento casi legendario. Incluyó a artistas como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio y Andrea del Verrocchio. Sin embargo, el grado en que estos individuos disfrutaron del mecenazgo de los Medici o prosperaron durante el reinado de Lorenzo es variado. Por ejemplo, Miguel Ángel nació en 1475, tenía solo 17 años cuando Lorenzo murió y produciría sus grandes obras en la Capilla Sixtina en Roma y en otros lugares décadas después. Pero sus primeros años como aprendiz en Florencia, entre 1488 y 1492, los pasó bajo el mecenazgo de Lorenzo. E incluso vivió durante un tiempo en el Palacio Medici, después de ser identificado como un artista y erudito prometedor. El papel de Lorenzo en impulsar el trabajo de otros se entiende mejor. Fue un gran mecenas de Sandro Botticelli desde su juventud y a lo largo de su carrera adulta. Sus dos obras más famosas, El nacimiento de Venus y La primavera, probablemente fueron encargadas por la familia Medici, aunque esto no es completamente seguro.
Leonardo da Vinci se formó en el taller de Andrea del Verrocchio, quien contó con el apoyo financiero de Lorenzo durante muchos años. En otros ámbitos, Lorenzo continuó el apoyo de su abuelo a la erudición en la ciudad. Un buen ejemplo es su apoyo constante a Marsilio Ficino. Fue fundamental para la Academia Platónica de Cosme, que él estableció para revivir la filosofía y el aprendizaje platónicos y neoplatónicos griegos en la ciudad. Lorenzo mantuvo su confianza en él y Ficino produjo varios libros muy importantes en las décadas de 1470 y 1480 bajo el mecenazgo de los Médici. Estos son solo una muestra de los artistas, escultores y eruditos más destacados que contaron con el mecenazgo de los Médici durante la época de Lorenzo como jefe de la familia. Lo que es aún más notable es que esto ocurría en una ciudad que probablemente tenía solo alrededor de 50,000 habitantes en ese momento. Por formidable que fuera el mecenazgo artístico de Lorenzo, sus esfuerzos por consolidar su posición como el primer ciudadano indiscutible de Florencia se encontraron con resistencia de vez en cuando. En 1478 enfrentó una amenaza grave. La Casa de los Medici tenía muchos enemigos dentro de Florencia, entre las familias bancarias y políticas más débiles de la ciudad. Sin embargo, tenían miedo de actuar contra los Medici, pues recordaban cómo los florentinos intentaron expulsar a Cosimo en 1433 solo para que él regresara del exilio un año después más fuerte que nunca. A mediados de la década de 1470, varios enemigos de Lorenzo, encabezados por Francesco y Jacopo Pazzi, forjaron una alianza informal con el Papa Sixto IV y planearon asesinar a Lorenzo. Atacaron la mañana del 26 de abril de 1478, mientras Lorenzo y su hermano Giuliano estaban en la misa dominical en la Catedral de Florencia. Mientras los hermanos Medici rezaban, un grupo de los Pazzi y sus secuaces los atacaron dentro de lo que debería haber sido un espacio sagrado, donde la violencia no estaba permitida. Giuliano fue asesinado en el acto. Lorenzo logró escapar y en las horas siguientes tomó represalias. Él aplastó los intentos de lanzar una revuelta con la que los Pazzi planeaban arrebatarle el control de la ciudad a los Medici. Los Pazzi y sus cómplices fueron perseguidos y asesinados. Jacopo Pazzi fue finalmente torturado y decapitado, y su cabeza fue colocada brevemente como aldaba en la entrada del Palazzo Pazzi. Aunque fue excomulgado por el Papa después, la respuesta de Lorenzo a la conspiración de los Pazzi demostró su crueldad al tratar con sus enemigos. A largo plazo, esto fortaleció su posición ya que pudo usar el complot como un medio para expulsar de la ciudad a sus enemigos y consolidar el poder más firmemente en sus manos. Después de 1478, nadie dudaba que Lorenzo de Medici era el gobernante de la ciudad, aunque las instituciones republicanas permanecieran en apariencia. El gobierno no oficial de la Casa de Medici sobre la ciudad de Florencia fue efectivo mientras estuviera dirigido por miembros hábiles de la dinastía. Esto fue lo que ocurrió durante un siglo. Giovanni, Cosme y Lorenzo proporcionaron casi 100 años ininterrumpidos en los que expandieron enormemente la riqueza y el poder de su familia. En el proceso, habían patrocinado a los más grandes artistas y eruditos de la ciudad y superado a enemigos como los Pazzi. El problema con un sistema así es que con el tiempo llegan miembros de la familia menos capaces. Este fue el caso hasta cierto punto con los sucesores de Lorenzo. También tuvieron mala suerte, ya que los acontecimientos en Italia estaban a punto de desestabilizar toda la península. Cuando murió prematuramente en 1492, Lorenzo fue sucedido por su hijo Piero. Inmediatamente enfrentó desafíos, ya que había otras ramas de la familia que estaban inquietas después de décadas de que el poder se centralizara en manos de Cosimo y Lorenzo. La fortuna del banco también estaba en declive, ya que Lorenzo, a pesar de toda su grandeza, había priorizado gastar dinero por encima de generar más. Luego estalló otro gran problema en 1494, cuando comenzaron las guerras italianas. Francia y España eran los dos reinos más poderosos de Europa Occidental a finales del siglo XV.
Ambos tenían conexiones históricas con Italia, especialmente con el sur de la península, alrededor de Nápoles, que había sido gobernado tanto por casas reales francesas como españolas en tiempos pasados. Así que cuando Fernando I, el rey aragonés de Nápoles, murió en 1494, los franceses, bajo el mando del rey Carlos el VIII, invadieron Italia para intentar asegurar el control sobre Nápoles y ganar influencia en toda Italia. Los españoles se respondieron militarmente. Las guerras italianas que entonces comenzaban durarían 65 años. En las guerras que comenzaron con la invasión de Italia por Carlos VIII en 1494, cada una de las ciudades-estado italianas tendría que elegir un bando, sopesando si les convenía aliarse con los franceses o con los españoles. Muchas cambiaron de bando numerosas veces a lo largo de las décadas a medida que la política de las guerras cambiaba. El conflicto también brindó oportunidades para que diferentes facciones en ciertas ciudades-estado intentaran derrocar a sus oponentes. De hecho, una de las razones por las que Carlos VIII de Francia fue convencido de iniciar su invasión de la península en 1494 fue para apoyar a Ludovico Sforza, quien buscaba reclamar la posición de su primo, Gian Galeazzo Sforza, como duque de Milán. En Florencia, la invasión de la península por parte de los franceses también creó problemas para los Médici. Carlos estaba en desventaja desde una perspectiva naval en el Mediterráneo frente a los españoles y necesitaba avanzar hacia el sur hasta Nápoles. Esto significaba pasar por la Toscana y las tierras del papado en el centro de Italia. Piero, en consecuencia, tuvo que intentar negociar con el rey francés. Ofreció permitir que las fuerzas francesas pasaran por sus tierras y, además, mantenerse neutral en la guerra. Carlos consideró esto inaceptable y exigió una alianza y el control de varias fortalezas militares en la Toscana. Piero tenía pocas opciones más que aceptar esto, ya que el gran ejército de Carlos se estaba reuniendo en las fronteras de la Toscana. Cuando presentó los términos al Consejo de la ciudad, la oposición a los Medici estalló. Impulsada por los sermones de Girolamo Savonarola, un fraile dominico radical cuyas prédicas le habían ganado cada vez más seguidores en Florencia a principios de la década de 1490, incitados por Savonarola y enfurecidos por la capitulación de Piero ante Carlos, los Medici fueron expulsados de la ciudad y el gobierno republicano fue restablecido por completo. La casa de los Medici aparentemente había perdido el poder. Tras su expulsión de Florencia, Piero se exilió y vivió durante un tiempo en la poderosa República de Venecia. La única ventaja que tenía Piero era que las circunstancias de su expulsión de Florencia le habían ganado el apoyo de los franceses. Durante el resto de su vida, hasta su muerte en 1503, intentó recuperar su posición en la Toscana con la ayuda de los franceses. Mientras tanto, Florencia atravesó un periodo de política radical. El poder de Savonarola continuó creciendo. Esto culminó en la infame Hoguera de las Vanidades en la plaza de Florencia la noche del 7 de febrero de 1497, cuando íconos y obras culturales de todo tipo que podían considerarse sacrílegas fueron incinerados. Savonarola no duró mucho más y un año después fue ejecutado por las autoridades de la ciudad. En su lugar, funcionarios republicanos como Piero Soderini y Nicolás Maquiavelo llegaron al poder. Con el tiempo, la situación diplomática cambió de nuevo y Soderini alió a Florencia con los franceses. Esto provocó que un nuevo Giovanni de Medici, un hijo menor de Lorenzo, quien había surgido como el nuevo jefe de la familia en el exilio tras la muerte de su hermano Piero, se aliara con los españoles. Viviendo en Roma, también obtuvo la ayuda del Papa Julio II. En 1512, con la ayuda tanto papal como española, Giovanni logró iniciar una revuelta dentro del gobierno de Florencia. Eso permitió el regreso al poder de los Medici en la ciudad, sin un baño de sangre que podría haber ocurrido si hubiera sitiado la ciudad. Después de 18 años en el exilio, la casa de los Medici volvió a controlar la cuna del Renacimiento. Giovanni había liderado el esfuerzo para recuperar el poder en Florencia, pero tenía poca intención de gobernar las ciudades-estado como lo hicieron su padre, su abuelo y su bisabuelo.
En cambio, tenía la mirada puesta en el papado. Julio II era anciano y se acercaba al final de su vida, y Giovanni había forjado suficientes conexiones en Roma como para tener una buena oportunidad de sucederlo. Así que puso a su hermano menor, Giuliano, a cargo de Florencia. El Papa Julio efectivamente moriría el 21 de febrero de 1513 y Giovanni lograría ganar la elección para convertirse en el Papa León X a principios de marzo, el primero de 4 papas Medici en el transcurso de un siglo. El reinado de Giuliano en Florencia fue breve. Murió en 1516. De todos modos, desde 1512 era evidente que pronto sería eclipsado por su sobrino mucho más ambicioso, otro, Lorenzo de Medici, hijo de Piero de Medici, quien fue derrocado en 1494 y murió en 1503. Recibió su nombre de su abuelo, Lorenzo el Magnífico. Lorenzo el Joven fue una especie de sucesor espiritual de su abuelo y tocayo, y se estableció primero como duque de Urbino, una ciudad-estado sobre la que los Medici habían ganado influencia antes de convertirse también en jefe del gobierno de Florencia en 1516. Significativamente, fue a Lorenzo el Joven, no a Giuliano, a quien Maquiavelo dedicó El Príncipe en 1513 en un intento de rehabilitarse dentro del nuevo gobierno de los Medici a principios de la década de 1510. Este notorio tratado político y su autor son profundamente incomprendidos. Lejos de ser un defensor intrigante de la duplicidad y la crueldad, Maquiavelo era un patriota republicano que aconsejó a Lorenzo, el futuro gobernante de Florencia, gobernar ganándose el amor de su pueblo cuando fuera posible. Casi 2 décadas en el exilio, durante las cuales intentaban recuperar el poder en Florencia, habían cambiado considerablemente la posición de los Medici. Lo que al principio parecía una amenaza existencial para su posición, en realidad los había hecho más poderosos. En Venecia, Roma y otros lugares, entre 1494 y 1512, habían cultivado lazos diplomáticos que convirtieron a la familia en actores principales en la política de Europa Occidental. Así, desde principios del siglo XVI en adelante, la historia de la Casa de los Medici adquiere una dimensión más internacional. El Papa León X, como el primer Papa Medici, fue uno de los hombres más poderosos de Europa. Él es una figura infame. Para financiar proyectos papales como la construcción de la Basílica de San Pedro, la pieza central de lo que ahora es la Ciudad del Vaticano, León ordenó un aumento drástico en la venta de indulgencias papales, documentos que la Iglesia vendía para la remisión de los pecados. Sus acciones al ordenar una gran escalada en la venta de estas en Alemania fue la chispa que llevó a Martín Lutero a comenzar sus protestas contra los abusos del papado y la Iglesia oficial. La reacción de Lutero recibió un gran apoyo. En poco tiempo, una enorme cantidad de personas respondieron al mensaje de Lutero. Para cuando León murió en diciembre de 1521, Alemania era un polvorín de tensiones religiosas que pronto estallarían. Un siglo y medio de guerras religiosas seguirían en toda Europa como legado del primer Papa Medici. La Casa de los Medici solo tendría que esperar 2 años antes de recuperar el obispado de Roma. Durante su tiempo como papa, León se aseguró de que uno de sus primos, Giulio, fuera elevado a arzobispo de Florencia y cardenal de la Iglesia. Giulio era hijo de Giuliano de Medici, quien fue asesinado en la Catedral de Florencia en 1478 durante la conspiración de los Pazzi. Nacido un mes después de que su padre fuera asesinado, había sido un miembro relativamente desconocido de la familia hasta que su primo lo promovió rápidamente dentro de la Iglesia en la década de 1510. En noviembre de 1523, 2 meses después de la muerte del Papa Adriano VI, el cónclave papal eligió a Giulio como el Papa Clemente VII a los 45 años de edad. Su papado resultaría extremadamente desafiante. Tuvo que lidiar con la expansión de la Reforma protestante más allá de Alemania, llegando a lugares como la Confederación Suiza.
En 1527, Suecia inició oficialmente la conversión del Estado al protestantismo y otros países como Dinamarca e Inglaterra comenzaron a inclinarse en esa dirección a principios de la década de 1530. Gran parte del tiempo de Clemente como papa lo dedicó a intentar detener esta expansión del protestantismo, incluso cuando tenía las manos atadas en casa. Las guerras italianas habían entrado en una nueva fase violenta en la década de 1520 y el 6 de mayo de 1527 tropas amotinadas de Carlos V, rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, saquearon Roma. Durante meses después, la ciudad fue ocupada por los españoles, quienes solo se retiraron gradualmente mientras la peste devastaba la ciudad. Como prisionero virtual de los españoles, Clemente tenía las manos atadas en las negociaciones con el rey Enrique Odo, cuyo fracaso para obtener la aprobación papal para su divorcio de Catalina de Aragón, tía de Carlos V, contribuyó significativamente a llevar a Inglaterra al campo protestante. Aunque estaba instalado en Roma y enfrentó muchas dificultades durante su tiempo como papa, su estatus como jefe de la Iglesia Católica Romana hizo de Clemente el jefe de facto de la Casa de los Médici durante más de una década. Murió en septiembre de 1534, después de 11 años como pontífice, no sin antes supervisar una transformación radical de la familia. Incluso después de la restauración al poder en Florencia, en 1512, cuando los enemigos de la familia fueron completamente aplastados, se había mantenido la apariencia de gobierno republicano en la ciudad. Una facción en la ciudad había intentado una vez más derrocar a los Medici en 1527. Finalmente, el gobierno de los Medici fue restablecido por completo en 1530. El jefe de la familia allí ahora era Alessandro de Medici. Su filiación es motivo de debate. Fue criado como hijo de Lorenzo el Joven, pero generalmente se cree que era un hijo ilegítimo del Papa Clemente. Esto ciertamente encajaría con la decisión de Clemente de apoyar la elevación de Alessandro para convertirse en el primer duque de Florencia en 1532. Después de más de un siglo de que los Medici fueran la familia dominante de la República, se prescindió de la apariencia de un gobierno democrático y el sistema político de la ciudad se transformó en un ducado aristocrático controlado por los Medici. Alessandro solo gobernaría durante 5 años. En 1537, fue asesinado por un primo lejano y fue sucedido por Cosme el Joven, hijo de un miembro de la familia que se había convertido en un respetado comandante mercenario durante las guerras italianas. Esto marcó la transición a que Florencia fuera gobernada por una rama diferente de la familia, a la de Lorenzo el Magnífico y los grandes gobernantes del siglo XV. Este nuevo Cosme gobernaría durante casi 4 décadas como duque, incluso cambiando su título de duque de Florencia a Gran Duque de Toscana en 1569. El Papa Clemente había dado otro paso importante para transformar a su familia en miembros de la realeza y aristócratas antes de su muerte. A principios de la década de 1530, su joven prima Catalina de Medici, hija de Lorenzo el Joven, fue llamada a Roma. Allí, Clemente comenzó a negociar posibles alianzas matrimoniales con las casas reales de Europa. La unión, formada en 1533, cuando Catalina tenía solo 14 años, fue con Enrique, el segundo hijo del rey Francisco I. Solo 3 años después, el hermano mayor de Enrique, Francisco, duque de Bretaña, murió de lo que se cree fue tuberculosis. Así, lo que se había considerado un matrimonio de esta integrante femenina de la casa de los Medici con la aristocracia francesa cambió rápidamente a una situación en la que Catalina probablemente se convertiría en la reina consorte de Francia algún día. Esto es, de hecho, lo que sucedió. En 1547, su suegro, el rey Francisco I, murió y su esposo ascendió al trono como el rey Enrique II de Francia. Por lo tanto, la mitad del siglo XVI fue una nueva era de poder para los Medici. Catalina se convirtió en la reina consorte de Francia y tuvo varios hijos con Enrique, quienes algún día gobernarían Francia como miembros directos de la familia Medici. Al mismo tiempo, Cosme el Joven gobernaba directamente el ducado de Florencia.
Finalmente, en 1559, un tercer miembro de la Casa de Medici, Giovanni Angelo, fue elegido como el tercer Papa Medici en menos de 50 años. El Papa Pío IV pertenecía a una rama colateral de la familia con raíces en Milán, pero sin embargo es reconocido como un Papa Medici, uno que volvió a convocar el Concilio de Trento, que supervisaba la contrarreforma católica romana para reformar la Iglesia en respuesta a la reforma protestante. Eso había comenzado durante el pontificado de su primo lejano, León X, allá por finales de la década de 1510. Inevitablemente, dado su estatus como reina consorte de Francia, la mayor parte de la atención respecto a la casa de los Medici durante este periodo se ha centrado en Catalina de Medici. Su posición como reina se volvió muy significativa en 1559, cuando su esposo murió en un extraño accidente de justa, durante una competencia que se celebraba para festejar el Tratado de Cateau-Cambresis, que se había acordado para poner fin a las guerras italianas después de 65 años de guerra intermitente entre Francia y España. Con la muerte de Enrique a los 40 años de edad, su hijo mayor con Catalina ascendió al trono como el rey Francisco II. Reinó solo un año y medio, muriendo el 5 de diciembre de 1560 a causa de una infección en el oído. A su vez, fue sucedido por su hermano, quien se convirtió en el rey Carlos IX. La juventud del niño significó que se estableciera un gobierno de regencia para gobernar en su nombre hasta que alcanzara la mayoría de edad. Como resultado, Catalina desempeñó un papel importante en la política de las décadas de 1560 y 1570. Este fue un periodo sumamente volátil en la historia de Francia, ya que las guerras de religión entre católicos y protestantes franceses dividieron el reino y provocaron brotes regulares de violencia. Catalina fue notoriamente central en la masacre de la Noche de San Bartolomé en París, que comenzó la noche del 23 de agosto de 1572, días después del matrimonio de la hija de Catalina, Margarita, con Enrique de Navarra, jefe de la Casa de Borbón. El matrimonio de la católica Margarita con el protestante Enrique había sido planeado para reconciliar las facciones en guerra en Francia. En cambio, llevó a un nuevo estallido de guerra. De esta y otras maneras, Catalina desempeñaría un papel a menudo malévolo en la política francesa hasta su muerte en 1589. Catalina murió el 5 de enero de 1589. Para entonces, 3 de sus 4 hijos habían muerto. Carlos había muerto en 1574 y otro, Francisco, duque de Anjou y de Alençon, en 1584. Esto significaba que su único hijo sobreviviente, el rey Enrique III, era la persona en la que ahora descansaban las esperanzas de la dinastía Valois en Francia. Pero su matrimonio no había dado como resultado ningún hijo, y solo 8 meses después de la muerte de su madre, fue asesinado por un fanático católico, Jacques Clément, quien percibía que Enrique había hecho demasiadas concesiones a los protestantes de Francia. Con esto, la presencia de los Medici en la línea real francesa desapareció por un tiempo. De hecho, toda la línea masculina de la dinastía Valois en la que Catalina se había casado llegó a su fin. En consecuencia, el trono pasó a Enrique de la Casa de Borbón, el príncipe protestante con quien la hija de Catalina, Margarita, se había casado en 1572, justo antes de la masacre de la Noche de San Bartolomé. Su matrimonio había llegado a reflejar sus inicios poco prometedores y habían vivido separados durante años antes de que Enrique sucediera a su cuñado como el rey Enrique IV de Francia. Se divorciaron en 1599. Para entonces, Enrique ya había aceptado convertirse al catolicismo romano y poner fin a las guerras de religión en Francia, declarando célebremente, cito, «París bien vale una misa». Pero esto no fue el fin de la influencia de los Medici en Francia. Apenas Enrique IV se divorció de su esposa Valois Medici, se casó con otra Medici. Esta fue María de Medici, hija de Francesco de Medici, el gran duque de Toscana en Italia entre 1574 y 1587. En 1587, después de su muerte, Francesco fue sucedido por su hermano Ferdinando.
Ferdinando había sido un fuerte partidario de Enrique de Navarra y de la causa de la Casa de Borbón en las guerras de religión francesas, financiando su esfuerzo bélico y animándolo a convertirse al catolicismo para poner fin a los conflictos religiosos. Ahora, en 1600, el costo de su apoyo fue una alianza matrimonial real, mediante la cual Enrique se casaría con la sobrina de Ferdinando, María. Y así fue que, por segunda vez en poco más de medio siglo, una mujer de los Médici se convirtió en reina consorte de Francia. El matrimonio de María de Médici con Enrique, el cuarto, primer rey francés de la Casa de Borbón, fue facilitado por el hecho de que un miembro de la Casa de Medici, Alessandro di Ottaviano de Medici, había actuado como legado papal o embajador en Francia a finales de la década de 1590. Alessandro posteriormente se convertiría en el cuarto y último miembro de la familia, elegido como papa en 1605, aunque su tiempo como jefe de la Iglesia Católica Romana fue notablemente corto, durando solo 27 días en abril de 1605 antes de que muriera. Tenía 70 años en ese momento y se resfrió durante su coronación eclesiástica. Mientras tanto, en Francia, María de Médici tendría una vida casi tan significativa como la que tuvo su prima Catalina antes que ella. Ella dio a luz a numerosos hijos. Uno de ellos se convertiría en el rey Luis XIII en 1610, después de que Enrique IV fuera asesinado. De esta manera, María se aseguró de que la Casa de Médici formara la línea materna de la familia real francesa hasta la época de la Revolución Francesa. Esa misma línea reclamó el trono de España y su imperio a principios del siglo XVIII. Mientras que otra de sus hijas, su hija Enriqueta María, se casó con el rey Carlos I de Inglaterra, Escocia e Irlanda en 1625. Por lo tanto, a través de María, la Casa de los Médici llegó a estar relacionada de manera tangencial con los gobernantes de todos los principales reinos de Europa Occidental en los siglos XVII y XVIII. La época de María como reina de Francia fue uno de los últimos grandes momentos para la Casa de los Médici en Europa. El siglo XVII, en comparación con las hazañas de Cosme y Lorenzo en el siglo XV, o de León, Clemente y Catalina en el siglo XVI, fue una época de decadencia. No fue que la familia Médici perdiera el control sobre Florencia y la Toscana. De hecho, nunca estuvieron más seguros en el poder allí. Simplemente estaban desapareciendo de la alta política de Europa. Esto reflejaba el patrón general en Italia en su conjunto. Cuando Francia y España fueron a la guerra en 1494 para intentar convertirse en la potencia hegemónica de la península, lo hicieron porque Italia era una de las regiones más ricas de Europa. Todo eso empezó a cambiar en el siglo XVI, cuando el centro de gravedad económico en Europa pasó de los puertos mediterráneos como Venecia a los puertos del Atlántico Norte como Ámsterdam y Londres. A medida que esto sucedía, Italia fue perdiendo importancia relativa en la política de Europa. Incluso el centro de gravedad cultural estaba cambiando. Leonardo da Vinci pasó los últimos años de su vida en Francia, donde aceptó un puesto bajo el patrocinio del rey Francisco I. Para el siglo XVII, la República Holandesa era el centro del arte y la cultura europea. Por lo tanto, no fue que los Medici perdieran poder en el siglo XVII. Simplemente Italia se convirtió en un actor secundario en la vida política, cultural y económica de Europa. El estatus reducido de Florencia y el de sus gobernantes simplemente reflejaba esta nueva realidad. Hubo desarrollos importantes en la historia de la Casa de los Médici en Italia en el siglo XVII. Ferdinando II asumió el cargo de Gran Duque de Toscana en 1621 y ocuparía el puesto durante casi medio siglo, hasta 1670. Él fue una figura importante en la revolución científica que estaba ocurriendo en toda Europa en los siglos XVI y XVII. Él trató de defender a Galileo Galilei cuando fue atacado por la Iglesia debido a las supuestas opiniones heréticas contenidas en su obra. En particular, su defensa del modelo heliocéntrico del universo, la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol y que por lo tanto la Tierra no es el centro del universo.
Al no poder impedir los esfuerzos de la Iglesia por suprimir la obra de Galileo, Ferdinando lo visitó mientras estaba bajo arresto domiciliario en la década de 1630. Más tarde, patrocinó el establecimiento de la Academia del Cimento o Academia de Experimentos en Florencia en 1657, fundada 3 años antes de la creación de la más conocida Royal Society en Londres. Dejando de lado estos logros, el reinado de Ferdinando mostró el declive de la Casa de los Medici. Después de participar en una guerra por el control de la ciudad de Castro en el centro de Italia, en la década de 1640, el gobierno florentino quedó prácticamente en bancarrota. Quedaban muy lejos los días de gloria del Banco de los Medici, cuando financiaba guerras y gobernantes hasta en Inglaterra. Hubo un último gran gobernante de la Casa de los Medici. Cuando Ferdinando II murió en 1670, lo sucedió su hijo Cosme III como Gran Duque de Toscana. Cosme vivió hasta ser un hombre anciano y gobernó durante 53 años. Los vínculos continuos entre los Medici y la corona francesa, forjados por primera vez 2 siglos antes, al inicio de las guerras italianas, fue reafirmado a través de su matrimonio con Margarita Luisa de la Casa de Orleans, prima del rey Luis XIV de Francia. Sin embargo, en la mayoría de los demás aspectos, Cosme III fue la antítesis de sus grandes antepasados del siglo XV, donde Cosme de Medici y Lorenzo el Magnífico desafiaron las convenciones y crearon un movimiento cultural dentro de Florencia que promovía el estudio de autores paganos y el arte renacentista. Cosme III fue un gobernante sumamente conservador, un fanático religioso y alguien que buscó reprimir la prostitución y la frivolidad en la ciudad. Su matrimonio se volvió problemático y su esposa finalmente terminó por ingresar a un convento. Tuvieron hijos, aunque con el paso de los años, estos a su vez no lograron tener herederos, poniendo en duda la continuidad a largo plazo de la dinastía. Cosimo también es conocido por su antisemitismo y amplió el gueto florentino en el que se esperaba que los judíos vivieran dentro de la ciudad. Finalmente, durante gran parte de la segunda mitad de su reinado, se obsesionó con que las casas reales de Europa lo trataran como Su Alteza Real, una acción que indica su creencia de que el título de Gran Duque constituía efectivamente una monarquía hereditaria. Cosimo murió en 1723 a los 81 años de edad. Fue sucedido por su hijo, Gian Gastone. Debido a la duración del reinado de Cosimo III, Gian ya estaba entrando en sus 50 y tantos años cuando se convirtió en Gran Duque. Su matrimonio con Ana María Francisca de la Casa de Sajonia-Lauenburgo, una miembro destacada de una importante línea aristocrática alemana, fue organizado por razones políticas y económicas, ya que ella provenía de una familia inmensamente rica. Fue un matrimonio infeliz que no tuvo hijos. Después del matrimonio en 1697, la pareja a menudo vivía separada en Bohemia, lo que hoy es Chequia, donde estaban sus propiedades. Él cayó en el alcoholismo y vivía principalmente en Praga. Finalmente regresaron a Florencia y Gian Gastone se convirtió en Gran Duque de Toscana. Allí su matrimonio se volvió aún más peculiar. Gian Gaston pasaba gran parte de sus días en la cama y sus noches de juerga, mientras ella se ganó la reputación de hablar con sus caballos en los establos ducales. El matrimonio indicaba cómo había caído la casa de los Medici. Se había realizado para adquirir una gran dote y riqueza para los Medici, cuando siglos antes la familia Medici había aprovechado su propia riqueza para casarse con la familia real francesa. Cuando estalló la Guerra de Sucesión Española en 1701, los florentinos evitaron involucrarse. Habría costado demasiado. Sin embargo, al final, no fue su riqueza en declive lo que acabó con la dinastía. Fue simplemente biología. El matrimonio de Gian Gastone y Ana María nunca tuvo hijos, y con la línea masculina extinguiéndose en todas las ramas principales de la casa de los Medici, cuando Gian Gastone murió en 1737, fue sucedido por Francisco de la Casa de Habsburgo, duque de Lorena y Bar. Por lo tanto, después de cientos de años, el gobierno de la Casa de los Medici llegó a su fin en Florencia.
La muerte de Jean Gaston en 1737 puso fin a la línea principal de la Casa de los Medici, que tenía un derecho directo al Gran Ducado de Toscana. Sin embargo, la familia más extensa seguía viva y próspera en otros lugares. Por ejemplo, en el momento en que la familia Medici perdió el poder en Florencia, el rey Luis XV gobernaba Francia. Él era el tataranieto de María de Medici. A su manera, el nuevo Gran Duque de 1737, Francisco de la Casa de Habsburgo, descendía de Francisco I de Medici, quien había gobernado en Florencia entre 1574 y 1587. Ramas menores de la familia también sobrevivieron en otros lugares como príncipes locales de Italia. Los príncipes de Ottogiano, un pequeño pueblo en el sur de Italia no muy lejos de Nápoles, son miembros de una rama menor de los Medici y continúan ostentando el título hasta el día de hoy. También existe una línea veronesa de los Medici que ostenta el título de condes de Caprara y Gabardo en el norte de Italia, no muy lejos al oeste de la ciudad de Verona. La Toscana continuaría bajo el dominio de los Habsburgo durante más de un siglo, aunque con una interrupción durante las guerras revolucionarias francesas y napoleónicas. El pueblo del Gran Ducado decidió que deseaba unirse al Reino de Cerdeña al final de la Segunda Guerra de Independencia Italiana de 1859 y así pasaron a formar parte del Reino Unificado de Italia, que surgió en 1861. Un visitante de Florencia hoy en día puede ver la huella de la familia Medici en todas partes. Mientras que la Gran Catedral de Florencia es un testimonio del orgullo cívico de la ciudad como república en la época medieval tardía, partes de ella fueron patrocinadas por los Medici en el siglo XV. Muchos otros edificios alrededor de la ciudad fueron producto de 3 siglos de dominio de los Medici en la ciudad. Uno de estos es el edificio de los Uffizi, construido por Cosme I en el siglo XVI. Hoy en día es uno de los grandes museos de arte del mundo, donde se encuentra la colección de arte de la familia Medici. Aquí, un visitante pasará junto a obras de Botticelli, Donatello, Miguel Ángel y muchas otras figuras que surgieron gracias al mecenazgo de los Medici en el siglo XV. Tras los modestos inicios bancarios de la familia en el siglo XIV, para el siglo XV, Cosme de Medici había logrado adquirir una enorme riqueza y poder. Él, quizás más que cualquier otro individuo, fue responsable de financiar el Renacimiento italiano, una tradición que su nieto Lorenzo el Magnífico continuó. Esta fue la época dorada de la Casa de Medici, cuando 2 hombres inmensamente inteligentes, cultos y despiadados catapultaron a la familia a la grandeza. Irónicamente, el período más tangible de poder de la familia llegó después. Fue en el siglo XVI cuando la familia logró establecer un control absoluto sobre Florencia y la Toscana, además de hacerse con el papado en 4 ocasiones diferentes. Y no fueron solo los hombres. 2 mujeres de los Medici se unieron por matrimonio a la realeza francesa. Los descendientes de María de Medici gobernarían Francia hasta la época de la Revolución Francesa. Para entonces, en la época en que la familia gobernaba la Toscana, había llegado a su fin no por ejércitos ni conspiraciones, sino por la genética. Cuando la línea masculina se extinguió, el gobierno de los Medici terminó en Florencia. Aún así, el papel de Cosme y Lorenzo en la creación del Renacimiento nunca será olvidado. ¿Qué opinas de la Casa de los Medici? ¿Fueron una familia de ambiciosos despiadados que hicieron más daño que bien al perpetuar las guerras de religión en Europa? ¿O deberían ser celebrados como gobernantes ilustrados que fomentaron el Renacimiento italiano? Por favor, háganos saber en la sección de comentarios y mientras tanto, muchas gracias por vernos.